Vamos a buscar en Primera de Corintios, capítulo 2, del verso 11 al 16. El título del mensaje de hoy, ponga mucha atención, porque puede ser que este ángulo de este punto que voy a predicar, nunca lo he escuchado desde este punto de vista, estos conceptos. Usted nunca lo ha escuchado desde el punto de vista que se va a predicar hoy. Y es el alma y la búsqueda de Dios. ¿Cómo es un fracaso buscar a Dios solamente utilizando los atributos del alma humana, que son el intelecto, las emociones, los sentimientos, la memoria, la voluntad, la fantasía? Eso compone lo que es el alma humana, ¿verdad? Como por ahí es que usualmente la gente busca a Dios utilizando sus emociones, sus sentimientos, su voluntad, su idea, sus conceptos. Entonces, ¿cómo ese no es el camino que señala Jesús? Y vamos a probar todo por la Biblia, como siempre hacemos. Bien interesante, si usted, por lo menos a mí mientras lo preparaba, a mí me gustó el tema, ¿verdad? En 1 Corintios 2, del 11 en adelante, dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuando el hombre que no funciona espiritualmente, funciona con su alma natural, su intelecto, sus emociones, su ser. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre, te damos gracias por esta palabra. Llévanos de tu mano, ayúdanos, Señor, que el Espíritu nos guíe, Señor, a entender esta verdad. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén, amén. Así que, si usted analiza la vida religiosa de la mayor parte de la gente, no estoy hablando ya de los inconversos que tienen alma natural, ¿verdad? No tienen alma espiritual. Ahí dice que los cristianos tenemos un alma espiritual, tenemos acceso a la mente de Cristo, tenemos al Espíritu Santo, pero podemos estar caminando dirigidos por el alma y no por el Espíritu Santo. Entonces, si somos dirigidos por el alma, vamos a caminar en nuestra propia idea, la voluntad va a dirigir nuestra vida. No quiero ir a la iglesia hoy, no tengo ganas de leer la palabra, no tengo ganas de estudiar aquello, no tengo ganas de orar. La voluntad. Las emociones. El culto estuvo bueno, porque mira, si las emociones pueden ser manipuladas, y se manipulan mucho las emociones en las iglesias. La persona brinca y salta, hermano, porque el Espíritu de Dios está aquí. Yo siento la presencia. Y todas esas emociones se le transfieren a la gente. Y se le paran los pelos a la gente. Y dice, ese culto estuvo tremendo. Mira, Dios se derramó. Y fue todo una estrategia del que predicó. Porque como no tenemos sensibilidad espiritual, no estamos dirigidos por el Espíritu, las emociones se pueden manipular y nos pueden desviar de la verdad. Los sentimientos, que es otra parte del alma, nos puede apartar del camino de Dios. No es lo que Dios piensa, el Espíritu no me guía, es lo que yo siento.
esa persona no ama al Señor, no quiere saber de Dios, es ateo, pero yo lo amo, estoy enamorado de ella o estoy enamorado de él. Y a mí no me importa lo que diga la palabra, no importa, pero mis sentimientos me dicen que yo hago lo que digan mis sentimientos. Y me voy y vengo de la iglesia, y me voy de esta iglesia y me voy a la otra, y voy por acá y voy por allá, porque el alma es la que dirige mi vida espiritual. Entonces, el alma no sirve para dirigir la vida espiritual. No es la intención de Dios que sea el alma, es el Espíritu Santo el que debe dirigir la vida del cristiano. No tengo el denuedo, no tengo el entusiasmo de compartir mi fe con nadie. Porque como es de ganas, y eso es del alma, no tengo ganas. Como no tengo ganas, o tengo temor, que es del alma también. Como tengo temor, pues no le hablo a nadie del Señor. Y como no tengo deseo, mi voluntad no me dice que lo haga, pues no lo hago. Aunque la Biblia me envíe y el Señor me pida que lo haga, no es el Señor, no es el Espíritu Santo el que va a determinar mi vida espiritual. Yo hago lo que mi voluntad, mis emociones, mis sentimientos digan que yo haga. Así que eso se llama en la Biblia un cristiano carnal. Porque alma y carne son lo mismo. Porque es un don natural. Los inconversos tienen alma, tienen voluntad, tienen emociones, tienen sentimientos, tienen fantasía, que es parte del alma, tienen memorias. Entonces es parte del alma. Así que esa es la manera en que caminan y eso es lo que dirige la vida de los que no tienen al Señor. Como no tienen, el Espíritu Santo no está a cargo de sus decisiones y no está infundiéndoles poder para hacer las cosas correctamente, pues los vientos del mundo nos llevan de aquí para allá. Y como el alma es codiciosa, lo que dirige mi vida tiene que ver con dinero, por ejemplo, no con la voluntad de Dios. La pregunta no es ¿qué, Señor, tú quieres que yo haga? La pregunta es ¿dónde pagas más? Eso es del alma, eso es hasta pecado. Porque yo le estoy haciendo del dinero mi Dios. El dinero es el que dirige mi vida, los bienes. Entonces, ¿cómo yo puedo? Dice en la Biblia, no se puede servir a dos señores a la misma vez. Tú no puedes tener a Dios como Dios y al dinero como Dios, porque Dios no va a permitir eso. Dios dice, no, quédate con el dinero, yo no. Yo no comparto mi trono con nadie, ni con nada. O soy tu rey o no lo soy. Entonces, no nos damos cuenta, es tan normal, el alma es tan natural a nosotros, que para salirnos de ese control y entrar en una vida espiritual profunda, tiene que ocurrir algo sobrenatural en nuestra vida. Y eso es lo que enseña la Biblia, ¿verdad? Dice ahí en lo que acabamos de leer, en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es discernir? Capaz de entenderlas racionalmente, que podamos descubrir la verdad por medio con un justo juicio, ¿verdad? Evaluarlas correctamente, es discernir. Dice, la mente natural no te va a poder discernir cosas espirituales porque tienen que discernirse espiritualmente. ¿Cómo tú puedes discernir espiritualmente que Dios, Jesucristo muere en la cruz, resucite, venga sobre la iglesia, le dé el Espíritu Santo, tenga una experiencia tremenda del día de Pentecostés, para que vayan a morir los próximos 300 años como moscas? Tú lo tratas de pensar eso naturalmente, dices, pero si Él es el Señor y Él murió y nos ama y somos la iglesia, ¿por qué 300 años de meterlo a los leones, quemarlo, meterlo a la hoguera, en la cárcel? ¿Por qué? O sea, y si te pones a pensar, no, por cristianismo, si Cristo fuera Dios no le pasaba eso a los cristianos, estarían bien todos, los que estarían sufriendo serían los inconversos. Y te pones a discernirlo espiritualmente y no vuelves a la iglesia. Digo, carnalmente, y no vuelves a la iglesia. Porque para tú discernir esas cosas, tiene que ser discernirlas espiritualmente. Tú tienes que entender lo que es el reino, tú tienes que entender lo que es la soberanía de Dios, tú tienes que entender los caminos del Señor, tú tienes que entender las profecías de Dios, qué va a pasar, que este mundo, todo el mal y la raza humana están abocados a la destrucción completo, todo, excepto la iglesia. Eso es lo que dice la Biblia. Lo único que va a sobrar de esta creación es la iglesia.
Todo lo demás se quema. Asilo de huérfanos, asilos de ancianos, hospitales, todo lo que no, excepto los cristianos que hay ahí. Eso es lo que enseña la Biblia. Si tú lo tratas de discernir carnalmente, dices, no, pero ven acá, los asilos de ancianos no, que son viejitos, son buenos. Si no se convierten a Cristo, no son de Dios. Pero son viejitos. Pero no. La Biblia dice que hay un solo camino para llegar al Padre, que se llama Jesucristo. Tú no puedes inventarte un camino paralelo. Tú te salvas siendo viejito y siendo de Dios. O siendo jovencito y siendo de Dios. O siendo bautista y eso. No, tienes que entregarle tu corazón a Cristo. Es el único camino que establece la Biblia. Entonces tú tienes que, ese tipo de discernimiento es locura para la gente. Por eso tú ves que la gente que no cree dice, no, pero si Dios existe, ¿por qué tanto sufrimiento en el mundo? Y si Dios existe, ¿por qué yo no sé que los niños están sufriendo tanto? Y si Dios existe, ¿por qué tanta injusticia en la humanidad? Y si Dios existe, ¿por qué las guerras? O sea, van a encontrar 50 razones para que Dios no exista. Porque ¿qué discernimiento tienen? El del alma. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Entonces, obviamente, se debe de convertir en una meta en empezar a discernir las cosas espiritualmente, como lo dice ahí, y no carnalmente, como es que solemos hacerlo aún la gente que está dentro de la iglesia. Y dice también ahí, termina diciendo, mas nosotros tenemos, versículo 16, la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? ¿Qué está accesible si tú eres cristiano? Al decir que la tienes, es que está, si tú eres cristiano, tienes al Espíritu Santo, porque el que no tiene al Espíritu no es de él. Si tú te convertiste de verdad, aunque seas un cristiano carnal, pues tú eres un hijo de Dios, porque te convertiste al Señor de verdad, si lo hiciste de corazón. Pero al decir que tenemos la mente de Cristo, está hablando la iglesia, está diciendo, todo cristiano tiene el Espíritu Santo y tiene disponible toda la gracia de Dios, todo lo que Dios da. Es cuestión de que hay que apoderarse de lo que es tuyo, de lo que está accesible. La mente de Cristo, la plenitud del Espíritu Santo, eso, la llenura del Espíritu, eso está accesible porque la Biblia dice, sed llenos del Espíritu. Si no fuera posible, ¿por qué no nos va a pedir la Biblia que seamos llenos del Espíritu Santo? Ahora, que no lo seamos, no es porque no esté disponible. Que no tengamos la mente de Cristo, no es porque no esté disponible, es porque nuestra alma, nuestra mente, no quiere caminar por ese lado. No quiere caminar hacia esa dirección. Nos dejamos llevar por el área de comodidad. Al alma le gusta la comodidad, la complacencia. Y eso es, de ahí es que parte el mensaje de hoy. ¿Qué caracteriza la mente de Cristo? En Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 11, nos habla de lo que es la mente de Cristo. 2, del 5 en adelante, dice así. Escucha esto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo ese verso? Tengan la mente de Cristo, tengan el mismo sentir, piensen igual como Jesús, ¿verdad? Entonces, nos está hablando a los cristianos. ¿Y cuál era esa manera de obrar de Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos que cuando vamos a hablar de lo que haya en nosotros el sentir, cuál es la mente de Cristo, tiene que ver con sujeción y obediencia. Se sujetó al Padre, se hizo obediente hasta la muerte. Sujeción y obediencia, ¿verdad? Muerte de cruz. Por lo cual, por esa sujeción, por esa obediencia, por esa obedecer, por esa humildad, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, es la obediencia, la sujeción, la dependencia lo que lleva a la exaltación. Y dice, hagan lo mismo. La sujeción, la dependencia, la humillación les llevará a ustedes a la vida plena del Espíritu Santo.
que es la vida contraria totalmente a la vida de la carne. El alma y carne es lo mismo. Es contrario. Por el camino del alma, de la carne, nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros sentimientos, no vamos a encontrar el camino correcto, ni vamos a encontrar el poder del Espíritu Santo, porque no es ahí que está. Está en la dependencia, en sujeción, como está en Jesucristo. Dependencia total. Juan 6, capítulo 6 del Evangelio de Juan, versos 38 al 45. Juan 6, 38 al 45, habla Jesús y dice las siguientes palabras. Juan 6, 38 al 45. Estamos buscando por aquí. Ya está. Dice Jesús: porque he descendido del cielo, escucha esto, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús está explicando cómo es que funciona Él. Yo fui enviado del cielo para hacer la voluntad del que me envió. Él vino a modelar el hombre perfecto. Aunque Él era Dios, se despojó de su gloria, lo que acabamos de leer, y se hizo uno de nosotros. Aquella gloria la dejó atrás y se convirtió en un ser humano. Porque tenía que ser probado como ser humano, no sería ser probado como Dios. Tenía que sentir dolor como un ser humano en la cruz y por los azotes. No podía ser como Dios, que no siente dolor. Tenía que probar la tentación como fue probado en todo, dice la Biblia. Sin pecado, pero fue probado, igual que nosotros. Él vino a modelar al hombre perfecto. Así que dice ahí entonces Jesús, el verso 38, que Él descendió para hacer la voluntad del Padre, no la voluntad de Él, sino la voluntad del Padre que le envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, etcétera, etcétera, etcétera. En otro lugar dice: yo no hago nada sin que el Padre me lo diga. Todo lo que yo hago es porque el Padre me dice que yo lo haga. Así que dependencia, sujeción, es importante en esa vida espiritual. Y es la mente de Cristo. Comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. En Lucas capítulo 6, verso 12 al 16, Lucas 6, verso 12 al 16, dice la Escritura lo siguiente. 6:12 dice: en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Escucha, como era un humano y Él iba a escoger los discípulos, Él sometió todo a la voluntad del Padre y pasó la noche orando a Dios. Porque quería escoger a los que Dios tenía destinados y escogidos ya para ser los apóstoles, entre los cuales tenía que haber un traidor, porque las profecías decían que uno de los 12 los iba a traicionar. Así que los padres le iban a enseñar a 11 y a un traidor que tenía que estar ahí. Eso no estuvo ahí de casualidad. Las profecías decían que uno de los suyos le iba a traicionar, ¿verdad? Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y ahí da los nombres de los diferentes apóstoles en los próximos versos. La noche orando, porque él, como él estaba en obediencia, él no era independiente de Dios, él estaba sujeto, lo dice él, se despojó de su gloria, se hizo obediente, pues entonces está funcionando como una persona obediente y sujeta al Padre. Y fue y oró toda la noche antes de escoger los discípulos. Jesús se preparaba para la guerra espiritual. Dios nos mandó una guerra espiritual a los cristianos. A los primeros discípulos les dijo, y las enseñanzas de la Escritura, que tenemos una guerra espiritual. Hay otro reino paralelo que la autoridad está de parte de Dios, pero que Dios ha permitido que coexista con la raza humana, de demonios dirigidos por Satanás. Y hay un plan paralelo al plan del reino, para separarnos de Dios, para hacernos ateos, hacernos indiferentes, hacernos vivir en una vida en el lodo, en el fango, destruir la familia, destruir a los jóvenes, destruir los matrimonios, destruir la sociedad, apoderarse de la mente de los gobiernos, de los tribunales,
para promulgar leyes anticristianas. Él tiene una maraña de hilos invisibles que controlan a mucha gente en el mundo, que son sus agentes, y a muchos de ellos no lo saben, pero son agentes del diablo. Y en ese mundo, con esas características, Dios nos pone como luces, como mensajeros a una guerra espiritual. Pero Él tiene su propia guerra espiritual. Él es el modelo. Y dice ahí, en Lucas capítulo 3, versos 21 al 22, Lucas 3, 21 y 22, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús fue lleno del Espíritu Santo ese día en el bautismo que estaba haciendo Juan el Bautista. Vino el Espíritu sobre él, y si usted lee el próximo pasaje, porque después viene la genealogía de Jesús, que no es una interrupción en lo que está narrando, ¿verdad? Dice de cuáles eran sus padres, sus abuelos, etcétera, etcétera. El próximo verso es el capítulo 4, verso 1, y dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, 4:1, volvió del Jordán, de allá de donde fue bautizado, y fue lleno del Espíritu, y fue llevado por el Espíritu al desierto, lleno del Espíritu Santo, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasó a los cuales tuvo hambre. Ese pasaje es bien interesante, usted lo puede leer, la tentación de Jesús en el desierto. Pero él fue llevado por el Espíritu a hacer el desierto para ser tentado por el diablo. Todo es un modelo. Nosotros estamos en el desierto de esta vida también siendo tentados por el diablo. Él estaba lleno del Espíritu Santo y enfrentó al diablo con la palabra y el Espíritu Santo de Dios, y derrotó a Satanás. Entonces, lo que estamos diciendo es que todo eso nos lleva a que Jesucristo entonces, cuando va a levantar la iglesia, les dice: yo lo voy a hacer testigos, pero vayan y esperen hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Serán llenos del Espíritu Santo para que me puedan ser testigos. Si no son llenos del Espíritu Santo, no van a poder hacerlo. La carne suya, la voluntad suya, no les da para eso. Se van a rajar, como decimos aquí, se van a cansar. En la carne se van a cansar. Le va a dar miedo, como le dio a Pedro, antes de venir el Espíritu Santo y llenarlo, le negó a Jesucristo por miedo. El mismo Pedro después estuvo dispuesto a morir por Jesús, lleno del Espíritu Santo, pero el Pedro, que estaba con Cristo, había sido su discípulo 3 años, no pudo aguantar el temor porque todavía el Espíritu Santo no había venido sobre la iglesia. Y en la carne de Pedro y en los demás discípulos, que también lo dejaron solo, pues no pudo resistir. Y Jesús le dice: si los dejo como están, no van a poder empezar el cristianismo y regarlo, porque muchos de ustedes lo van a matar, le van a dar pedradas, lo van a meter preso, le van a ser rechazados, y necesitan un poder más allá del que la carne, el alma le puede dar. Igual que usted necesita un poder espiritual para ser un cristiano fiel, para no sentirse cansado de venir a la iglesia, no sentirse cansado de orar, tener valor para predicar el evangelio, resistir las tentaciones. Usted necesita, como Jesús y como los discípulos, ser lleno del Espíritu Santo. Porque su alma, quiere decir, su voluntad: yo voy a ser así, yo lo voy a hacer, yo voy a la iglesia. No le va a dar. Sus emociones: pero yo no sé si siento algo, si no siento, depende cómo sienta. No sirven para ser fiel a Dios. Su intelecto: yo voy a pensar y voy a estudiar la Biblia, y dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no las puede entender. Usted necesita algo que no sea usted, algo que se le ha dado, si usted es cristiano, que viene de arriba y que es la mente de Cristo, que está ahí esperando por el Espíritu Santo para que sea formado en ustedes. Cristo se ha formado en nosotros, voy a incluir yo, porque si no, es el cristiano cansado. Yo no sé si vaya el domingo. ¿Qué dan hoy en la televisión? Va a jugar Houston con Oklahoma City. Yo voy el domingo que viene, etc.
No vamos a tener la compasión que no tenemos por el alma, que es una compasión limitada. No vamos a poder perdonar a los enemigos, como dice la Biblia, porque el alma odia y resiente. Van a un montón de cosas que en la carne no vamos a tener valor para compartir la fe con los demás, porque el alma es temerosa y acomodaticia. Lo que me incomoda, no lo hago. Entonces, para producir la iglesia que Dios diseñó, que es una transformadora del mundo, que así es la iglesia, el diseño de Dios, yo necesito un poder que no sea el de que yo tengo como líder, como inteligente, como de voluntad fuerte, como lo que sea, como un hombre, una persona sentimental, emocional. Yo necesito algo que no sea yo, que no sea mi alma, que venga de arriba, que fue lo que hizo Jesús, que acabamos de leer ahora. Y eso, por eso Jesús le da a los discípulos una receta. Tú sabes que yo veo, a mí me gusta ver programas de cocina. Me gusta la cocina, aunque no cocino mucho, de vez en cuando sé cocinar muy bien. Igual que me gusta el trabajo, yo puedo estar mirando a una persona trabajar el día entero y no me canso. Y yo me gusta la cocina, puedo ver a mi esposa cocinar y me gusta. Bueno, eso es una medio broma, ¿verdad? Pero sí me gusta la cocina y usted ve que esa gente que cocina, esa gente son unos generales cocinando y a veces un plato tiene 10, 15, 20 ingredientes. Y este un poquito de soya, y esto es un poquito de comino, y esto es un poquito de unos granitos de ajo, y unos pedacitos de cebolla, y échale un poquitito de vino, échale medio de eso de mantequilla, y échale yo no sé qué por allá, y échale por acá un poquito de pimienta, échale un poquito de... Pero Jesús dio una receta con un solo ingrediente. Está en Hechos, capítulo 1, del verso 6 en adelante. Y dijo Jesús a la iglesia, Jesús resucitado, se le aparece a los discípulos y le da una encomienda, una comisión, y ahí mismo se levanta delante de los ojos de ellos y se va para volver algún día, que estamos esperando que va a venir seguro, ¿verdad? Porque está prometido, pero se levantó de ahí. Dice ahí, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Un solo ingrediente. Recibiréis poder, vayan a Jerusalén y esperen hasta que venga el Espíritu Santo, porque ese es el ingrediente, vamos a llamarle así, la persona gloriosa del Espíritu Santo, que ustedes necesitan para ser testigos, para poder sobrevivir la iglesia. Cientos de años, miles de años de persecución. Todavía están matando cristianos por miles. No aquí, pero en otros lugares. Por miles y miles y miles. Y no reniegan de Cristo. Es otro tipo de cristianismo, donde los matan y donde los persiguen, donde más fuertes son los cristianos. Aprenden a fortalecerse en Dios y Dios es su fortaleza y los musulmanes matan miles de cristianos todos los años. Y le dan la opción a veces, mira, si son musulmanes, regresa a la fe de tus padres y no te matamos, reniega del cristianismo. Dice, no, yo soy cristiano. Y ahí le cortan la cabeza. Y lo que está diciendo el Señor, la palabra testigo es muy parecida a la palabra mártir en el griego original. Y lo que está diciendo, yo le voy a dar un poder que va a ser ilógico, sobrenatural. Va a estar por encima de su instinto de conservación. Eso tiene que venir de allá arriba. Es poder del Espíritu Santo. Ellos esperaron hasta que vino el Espíritu y fueron llenos del Espíritu Santo y salieron a predicar y los próximos
300 años, los mataron como moscas, pero siguieron predicando el Evangelio. Porque tenían algo que no era su alma, que depende de la voluntad, las emociones, ese sentido de conveniencia, comodidad. Era el poder de Dios. Así que esa es la meta y ahí está revelado en la Escritura, ¿verdad? La carne se va a poner a la mente de Cristo. Porque ahí las cosas tienden a funcionar al nivel de la comodidad. Al nivel de la comodidad. Dice Lucas capítulo 18 del verso 9 en adelante, 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Uno era un religioso bien estricto y otro era un hombre considerado pecador, despreciado. El fariseo, el religioso, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano que está allí. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Un hombre religioso bien dedicado. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. No, ni se atrevía a mirar para el cielo. Y Jesús le dice esta sentencia: les digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces el reino de los cielos funciona al revés. En la tierra, el ser altivo, soberbio, es señal de éxito. La humildad no se ve como una virtud ya. Dicen que tú eres apocado si tú eres humilde, que tú no tienes aspiraciones, que tú eres de poco espíritu. Tú tienes que desconfianza y tú tienes que hablar de que tú todo se puede. Si uno se propone, uno todo lo logra. Es cuestión de proponérselo. Después que uno se lo propone, eso es al tiempo, eso es mentira para empezar. Esto es un embuste grande. No se logra todo lo que uno quiere. No es así y no conviene que sea así tampoco. Pero así es que habla la gente ahora. Entonces, el camino hacia esa bendición de Dios, de esperar en Él, requiere una buena dosis de humildad, de humillación, de no estar tan enamorado de nuestra sabiduría, nuestra opinión y nuestras capacidades naturales que son del alma. Reconocer insuficiencia como ese hombre que está ahí: Señor, mira, yo soy pecador y yo no se atreve ni mirar, yo no soy digno ni de estar aquí. Pero Dios lo escuchó. Dios necesita a una iglesia humilde, a unos cristianos humildes, que digan: Señor, yo no vivo una vida de poder cristiano. Yo voy a la iglesia, pero yo sé que yo no soy una persona llena del Espíritu Santo. Yo necesito que tú suplas aquello que yo no puedo fabricar, ni con mi inteligencia, ni con el alma. Inteligencia, voluntad, emociones, sentimientos, intelecto. No lo puedo fabricar. Yo no puedo fabricar una vida de poder con nada de eso. En Estados Unidos y en Europa, con un montón de seminarios y universidades, el cristianismo se está muriendo. Porque el alma, el intelecto, la ciencia humana no es el camino para alcanzar el poder de Dios. Es la humillación. Así que eso tiene una explicación que yo voy a tratar de darla. Esa explicación la voy a dar utilizando física. ¿Cómo yo voy a atar la física a lo espiritual? Pues ustedes lo verán después, según le vaya dando la explicación, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a utilizar, por ejemplo, el agua, agua hirviendo, hervir el agua, o el agua como ejemplo. El agua va a tener la tendencia a estar
muy cerquitita de la temperatura del ambiente, porque ese es el estado de reposo, donde menos consumo, más cómoda está el agua, es estando a la temperatura que esté el ambiente. Usted pone el agua aquí, y si la temperatura en esta iglesia está ahora de 72 grados, 70 grados, pues el agua va a estar bien cerquita de los 70 grados. La lleva a un desierto, que la temperatura, estamos hablando de grados Fahrenheit, para los que nos ven en otros lugares que usan grados centígrados, ¿verdad? Sería 72, sería quizás 23 grados centígrados por ahí, los 70 grados Fahrenheit. Entonces, si lo lleva al desierto, donde está a 170 grados Fahrenheit, que está a 75 grados centígrados, por ejemplo, la temperatura, pues el agua usted la pone allí y si la lleva de aquí, ella va a empezar a calentarse, a calentarse, a calentarse y va a llegar cerquita de la temperatura del ambiente porque ese es el área de comodidad. Si usted quiere tener agua hirviendo, tiene que interrumpir ese proceso de comodidad poniéndole algo que se llama fuego debajo del agua, sea por leña, sea por gas, sea por electricidad. Usted le pone algo caliente y en un lugar donde la temperatura es 50 grados, el agua está a 100 grados hirviendo si es centígrado y de 212 si es Fahrenheit. Está hirviendo porque usted interrumpió el área de comodidad del agua dándole fuego. Pues el área de comodidad del alma de nosotros es flat, es la comodidad. Es el menos esfuerzo posible, es la complacencia, no sacrificio, no lo que si la obediencia no me gusta, pues no lo hago. Si no me conviene, no lo hago. Si no está de moda, no lo hago, porque es el alma, el alma, el alma. Entonces, para que usted empiece a entrar en la voluntad de Dios, usted necesita una ayuda externa, como el agua que necesitó el fuego. Usted necesita el fuego de Dios. Para usted ser un cristiano, un hombre anormal en el sentido del mundo, lleno del Espíritu Santo, que eso es anormal en el sentido del mundo, usted necesita, Jesucristo está diciendo, ustedes necesitan el fuego de Dios, el Espíritu Santo. Si no, no van a poder estar en la temperatura que a mí me gusta. Van a tomar la temperatura cómoda del mundo. Van a venir a la iglesia. La iglesia va a ser una añadidura a su vida real, que es progresar, tener dinero, divertirse, pasarla bien. Y la iglesia la añade ahí. Y la quiere llevar con el alma. Y se trata de obligar, no hay que ir a la iglesia. Pero mira, vamos a quedarnos hoy. No, tenemos que ir, tú sabes que ahí, pujado. Porque las cosas del alma son así, ¿verdad? Las cosas del alma son así. Le voy a poner otro ejemplo. Y traje aquí otra cosa que también es de física. Esto es el palito de mi esposa del recogedor. Ella tiene un recogedor con la escoba y aquí hay una paletita que ella usa. Mejor que lo devuelva si no quiero tener problemas. Y esto va a formar un péndulo. Y ¿verdad? Tiene un peso ahí abajo. El péndulo, el movimiento de péndulo es este. ¿Verdad? Para que eso se mantenga así, yo tengo que ejercer una fuerza externa constante. Si yo dejo quieto esto, yo no tengo que hacer nada para que se quede quieto. Mi pulso quizás no lo permita quedarse quieto por completo, pero eso poco a poco se va a ir deteniendo a su área de comodidad en el mundo de la física. El área de comodidad es perpendicular a la Tierra, porque lo que está determinando que eso se detenga es la fuerza de gravedad. Si estuviera en gravedad cero, esto estaría girando ahí por los próximos 50.000 años. Pero como hay una fuerza de gravedad, pues el área de comodidad es ahí. Si yo quiero que funcione como péndulo, tengo que ponerle a los relojes, o le pongo una cuerda o un motor, ¿verdad? Algo eléctrico o una batería, ¿verdad? Que le dé una fuerza externa para que el péndulo haga esto, ¿verdad? Si se agota la batería, que es la fuerza externa, pues ¿qué va a pasar con el péndulo? La cuerda, ¿qué va a pasar? Va a regresar a su estado de comodidad, que es donde la fuerza de gravedad queda más cerca del objeto, es ahí.
Si usted tira una línea recta de aquí, llega al centro de la tierra. Mire, ese cordoncito le dice dónde es el centro de la tierra. Empieza a escarbar por ahí abajo para que vea y va a llegar allá. ¿Ve? Entonces, nosotros, el Señor lo que nos está diciendo es, ustedes, su alma siempre va a buscar esto. Van a estar ahí. Lo menos posible, lo más cómodo, lo que me guste, lo que me conviene, no lo necesario, no lo que Dios quiere, no sacrificio, no, si hay sufrimiento, no, ¿verdad? No algo que me sea inconveniente a mi comodidad, pues. Puedo ir a la iglesia, pero no toques mi área de comodidad. Y el Señor le está diciendo, como ya le dije, poner el fuego al agua, y el Espíritu Santo no pone fuego, el Señor le dice, el motor que yo necesito que tú tengas para funcionar es el poder del Espíritu Santo. Si no, vas a estar en el área de comodidad. Y la mayor parte de nosotros vivimos el cristianismo desde el área de comodidad. Porque somos nosotros. Y el alma aplica leyes del alma, son similares a las leyes de la física. Las cosas caminan hacia la desorganización en la física. Eso se llama la segunda ley de termodinámica. Entropía, a la forma más simple. Usted tiene un cuerpo humano y se va a desintegrar eventualmente en moléculas de compuestos de carbono, de nitrógeno, la forma más simple. No, al revés no pasa eso. Por eso la creación de la vida por casualidad es un disparate. Los seres vivientes pueden producir cosas. Y un árbol puede producir, una planta puede producir almidón, azúcar, celulosa. Pero es porque tiene vida, tiene el motor de la vida. Pero si usted lo deja solo y no le quita la vida, se va a desintegrar porque esa es la segunda ley, eso no falla. Todo camina hacia la desorganización y la simpleza. El área de reposo mejor de un cuerpo humano es convertido en moléculas, en átomos de carbono, de nitrógeno, etc. Ahí es que está. Por eso todo se desintegra. Entonces es un auto y al tiempo viene a los 100 años y no encuentras una pelota de moho en el piso. Todo funciona, camina hacia la desintegración. Un edificio abandonado viene a los 500 años y está destruido. Todo camina hacia ahí. Segunda ley de termodinámica. Pues así es en el campo espiritual. La tendencia de su alma es caminar hacia la simpleza, a lo que no requiere esfuerzo, a la desorganización, al caos. Solamente el Espíritu Santo es el que puede darnos el valor, el poder de obedecer, el poder de vivir sujeto a Cristo, el poder para compartir la palabra, el poder para resistir la tentación al diablo. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Y Jesús sabe eso. Entonces, si nos resignamos a vivir el cristianismo con la mente y el alma, pues vamos a tratar de venir a la iglesia, porque es un deber. Y vamos a teto y hay que ir, bueno, arrastrando los pies, ¿verdad? No hablo porque me da miedo, no tengo interés en predicar el evangelio. El dinero, pues, no siento, yo no sé, no tengo ganas de dar dinero para la obra, porque pues eso como no lo siento. Solamente el Espíritu Santo puede producir lo que produjo en la iglesia primitiva. Poder del Espíritu Santo. Yo voy a terminar. Primero preguntando si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida a Cristo. Es la decisión, se empieza por ahí. Porque todos somos pecadores. Y tenemos que empezar por reconocerlo. Humildemente. Dijimos que la humildad es el camino de la exaltación. Tengo que reconocer que somos pecadores. Y tengo que estar tomando una decisión, porque pecador soy, lo reconozca o no lo reconozca. El que yo lo reconozca no quiere decir que si no lo reconozco no lo soy. Somos pecadores todos. Pero el reconocerlo implica que el Espíritu Santo me está revelando mi condición y me demanda una respuesta, porque Él proveyó un camino para terminar con esa separación, porque la paga del pecado es la separación de Dios, la muerte espiritual.
Jesucristo vino a romper esa maldición. Y yo o recibo a Jesús o sigo en la maldición de la condenación eterna. Uno de dos. Bien, yo hice un llamado que voy a repetir. Lo hice en el primer culto. Y es el siguiente. Si la palabra de hoy te ha hablado a tu corazón, ha hablado a tu corazón, te ha mostrado que tú has entregado tu vida al Señor, si eres cristiano, le entregaste tu vida al Señor, que tú amas a Dios, pero que que el Espíritu Santo no está al control de tu vida. Esa vida victoriosa y esa vida de poder no es una realidad. Que muchas cosas tienen que cambiar. Y tú tienes que entregar al Señor y tienes que esperar. No estamos hablando de salvación. No estamos hablando de que tú no tengas al Espíritu Santo como si eres creyente. Estamos hablando de llenura, plenitud del Espíritu Santo. Si tú quieres reconocer humildemente que tú necesitas que Dios te guíe hacia esa experiencia, como guió a la iglesia primitiva, y tú anhelas esa experiencia de ser lleno del Espíritu Santo, que tú te pongas de pie en este momento, camines hasta acá. Tú le estás diciendo: Señor, yo sé que falta algo. No, estamos completos en ti en cuanto a la salvación, pero la vida victoriosa, la vida de poder, no es una realidad en mi vida. Y yo quiero reconocerlo. Yo, como el publicano aquel, estoy postrado ante tus pies diciendo: Señor, hay algo que falta en mi vida y necesitamos que tu gracia se extienda hacia nuestra vida. Anhelamos, Señor, que tú nos des, Señor, esa plenitud de vida que promete la Escritura. Queremos vivir la vida cristiana de una manera plena y necesitamos ayuda. Te queremos pedir perdón por nuestros pecados, queremos pedir perdón por nuestras tantas limitaciones, nuestras indiferencias, pero quisiéramos cambiar. Y levantamos las manos al cielo y le decimos: Señor Jesús, te pedimos perdón por nuestra indiferencia, nuestra dejadez, por permitir que sea el alma y no tu Espíritu Santo el que dirija nuestro caminar. Perdónanos, Señor. Y ahora te pedimos que, por gracia, como es todo lo que viene de ti, Señor, nos visites como al principio lo hiciste con la iglesia. Señor, llenándonos nuestra vida de ti, de tu presencia, Padre. Posiblemente nos mostrarás muchas cosas que hay que cambiar y hay que dejar, pero danos el valor de hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, dándote gracias. Gracias, Señor. Como iglesia pedimos puestos de acuerdo contra todo plan del enemigo, contra nuestra familia, contra la iglesia. Reprendemos en el nombre de Jesús toda obra del enemigo. Gracias, Jesús. Amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga.